mexicano. Gabriel Cuadri es diputado mexicano, nos atiende hasta ahora desde México. Diputado, qué bueno tenerlo esta tarde en el programa para ayudarnos a entender esto, ¿no? Muy buenas tardes para usted, le agradecemos mucho. No, al contrario, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Bueno, notamos al presidente como temeroso, como dubitativo, como llamando las cosas con otros nombres, no trata a los hijos del Chapo Guzmán como delincuentes, sino como personas, como presuntos delincuentes. Dice que son delincuentes para Estados Unidos, básicamente pues lo vemos como nervioso cuando está dando estas declaraciones. ¿Es una apreciación desde afuera o qué es lo que pasa verdaderamente aquí? No, para nadie es un misterio o es un secreto en México de que hay una alianza, que hay un contubernio entre el gobierno del presidente López y el cártel de Sinaloa. Ha sido manifiesto, es obvio y manifiesto. Saluda a la mamá del Chapo, libera a los hijos del Chapo. Ayer mismo en una balacera en Culiacán aprendieron a otro de los hijos y fue liberado, o a otro de los sobrinos y fue liberado inmediatamente. No hay ninguna persecución en contra del cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa ha estado operando política y electoralmente en favor del presidente López y de su partido Morena. De hecho, la elección de junio en varios estados de la República, quien la operó fue el crimen organizado, y ganó el partido del presidente López por la operación directa del crimen organizado. Eso es público y manifiesto, es obvio. Entonces sí hay un contubernio, y me parece que esto es peligrosísimo, porque más se da en el contexto de que el gobierno está claudicando en la lucha contra el crimen organizado, está cediendo territorios completos de nuestro país, del territorio nacional, a las bandas de criminales. No las quiere perseguir. Tiene una frase bastante estúpida que dice que al crimen hay que tratarlo con abrazos y no con balazos. Entonces, lo que ha pasado es que México está cada vez más en manos de la delincuencia, territorios completos en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en otros estados del país, incluso en Chiapas, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, están en manos y los gobierna prácticamente el crimen organizado. Y todo esto en el marco de una violencia nunca vista en México. En lo que va del gobierno del presidente López han sido asesinados más de 110,000 mexicanos, algo verdaderamente que nunca había ocurrido en la historia de nuestro país. La Guardia Nacional es un desastre, es un verdadero fracaso. El presidente López destruyó a la Policía Federal, que era la única policía civil de alcance nacional profesionalizada, con tecnología, con protocolos. Ciertamente hubo casos de corrupción, pero un cuerpo policíaco ya, digamos, diseñado especialmente para lidiar con el crimen organizado. Lo destruyó, creó su propia guardia pretoriana, la Guardia Nacional, militarizada. Entonces, al mismo tiempo que esto ocurre, está militarizando al país, le está entregando al ejército negocios, proyectos, contratos, con la finalidad, creemos, pues, de comprar su lealtad, de corromperlo incluso, algo que nunca se había visto en nuestro país. El ejército a cargo de cosas que son eminentemente civiles, a cargo también de las aduanas, de los puertos, de la construcción de sucursales bancarias del gobierno, de la distribución de medicamentos. Está totalmente militarizado México. Uno se pregunta por qué el gobierno le está entregando negocios al ejército en el contexto de digamos, de desplome, de desmoronamiento del orden jurídico constitucional en el país. Pues es seguramente porque el presidente López pretende quedarse en el poder de alguna forma o de otra, quebrantando el orden constitucional, porque de otra manera no se explica uno esta militarización, la compra, la corrupción, tratar de correr. Yo no digo que bueno, sí se ha demostrado que todos los contratos que se le dan al ejército ejercen los presupuestos de manera opaca, sin rendición de cuentas, no están sujetos a los procedimientos habituales de rendición de cuentas, con empresas fantasmas, sin licitaciones, con asignaciones directas. Es una cosa verdaderamente escandalosa. La corrupción en México está peor que nunca. Lo hemos visto en los índices que se han publicado recientemente de corrupción en la prensa internacional, y México ha retrocedido de no sé cuántos, 15 o 20 lugares en el índice de corrupción. Entonces, es un gobierno inepto, es un gobierno corrupto, es un gobierno que ha entregado el país al crimen organizado, es un presidente mentiroso, demagogo, populista, está rodeado de ineptos también,
que ha destruido toda la institucionalidad que creó México con mucho trabajo durante décadas, ha devastado institucionalmente al país, que está desmantelando a la administración pública para poder transferir recursos a subsidios clientelares y dádivas para comprar votos. Por eso es tan popular, porque tiene subsidiados a más de cerca de 40 millones de personas en México. Y para hacer eso, ha destruido totalmente los servicios públicos, digamos, la infraestructura de la administración pública en México. Entonces es un verdadero desastre. Y ahora, pues el presidente López, algo escandaloso, se ha prestado a darle ayuda al otro payaso que gobierna el Perú, al presidente Castillo, otro populista impresentable. Entonces se está tratando de construir una red, una especie de internacional populista en América Latina, México apoyando a la dictadura cubana, México apoyando a la dictadura venezolana, a la dictadura de Nicaragua. Es realmente vergonzoso, agasajando al sátrapa boliviano Evo Morales. Es una cosa, o sea, la política exterior mexicana está verdaderamente en un momento, en el peor momento de la historia moderna del país. Y esta connivencia y contubernio con el crimen organizado, lo que hace es estar realmente emprendiendo la destrucción de las instituciones, de la convivencia social, del Estado de Derecho y del orden jurídico en México. Es algo verdaderamente increíble lo que está ocurriendo. Y para terminar, decir que, bueno, no estoy descubriendo el hilo negro, es pública y manifiesta la coalición o la alianza entre el gobierno del presidente López y el cártel de Sinaloa. Y igualmente con otros cárteles y otras organizaciones de criminales que operan en otras partes del país, porque él ha decidido no perseguirlos. Ahí está manifiestamente la liberación de los hijos del Chapo, incluso, como comentaba yo, el día de antier, sí, en Culiacán, en una balacera, detuvieron a otro de ellos y lo liberaron inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno. Y allá iba, diputado, si me permite, que además de todo lo que usted ha descrito, que tiene muchos rasgos de Venezuela, por cierto, claro, por de lo que usted ha hablado, pareciera que estaba describiendo en un 95% a la situación de Venezuela. Le iba a decir... México. Exactamente. Es una venezolanización de México. Una venezolanización de México, porque por lo que usted acaba de describir es exactamente lo mismo. Y le voy a decir más, algo que es peor todavía. Este señor, el presidente Manuel López Obrador, está envalentonado. La manera en que él habla es de envalentonado. Él ha dicho a propósito de lo que hizo en lo que llaman el Culiacanazo, la liberación de Ovidio Guzmán, él dijo, yo fui el que tomó la decisión y que si fui yo el que la tomé, eso si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. ¿Quién pone en orden al presidente? Está haciéndolo, o sea, hace lo que le da la gana, literalmente. Exacto, y hace lo que le da la gana en medio de un fracaso total, porque es un fracaso en materia económica. La economía mexicana está otra vez en recesión, ya no tiene nada que ver la pandemia, la fuga de capitales como nunca, la inflación, el desempleo, la inseguridad, el sistema de salud destruido, no hay medicamentos en los hospitales mexicanos, es increíble, el sector educativo también devastado, trata de capturar a las universidades, está destruyendo a los centros públicos de investigación, a las instituciones ambientales, trata de capturar y de asaltar al Instituto Nacional Electoral, a la autoridad electoral, para apoderarse de ella. Eso es clarísimo, lo ha dicho incluso, con la finalidad seguramente de que si pierde la elección del 2024, desconocer las elecciones y, con el apoyo de un INE capturado y con el apoyo del ejército, mantenerse en el poder. Y del crimen organizado, que maneja millones, además. O sea, son estas patas de su proyecto, el apoyo del crimen organizado, el apoyo del ejército y la captura de la autoridad electoral, del Instituto Nacional Electoral. Lo mismo que en Venezuela, exactamente igual. Exactamente lo mismo. A pesar de que el país está peor, nunca jamás México había estado en una situación tan crítica, de que es un fracaso, es un gobierno fracasado en toda la línea, pero sigue siendo popular, pues igual que Chávez era popular y Maduro era popular. Los populistas son populares, es el problema, ¿no? Es el gravísimo problema. Y siguen ganando elecciones, ¿no? Entonces, pero en el 2024 vamos a ganar nosotros, va a ganar la oposición, van a perder y lo anticipo, va a desconocer el resultado de las elecciones del 2024 para permanecer en el poder. Qué delicado ese escenario que usted acaba de describir, diputado Cuadri. Desconocimiento de la resultados electoral es un escenario sumamente peligroso
si evaluamos todas las variables que usted acaba de mencionar, ¿no? Es un cóctel mortífero que puede traer cualquier Entonces, tipo de consecuencias. Hay una gran preocupación en México y la oposición afortunadamente sigue unida y la idea es mantenernos unidos al 2024 con una candidatura única, ganar el Congreso, ganar la presidencia de la República y terminar con esta pesadilla populista. Pregunto, o sea, a ver, porque en medio de esta situación y con estas variables, ¿no? Y siempre la trampa juega un factor allí importante cuando estamos desmenuzando este tipo de gobiernos, que por cierto me está escribiendo un oyente y me dice el peor gobierno de la historia de México, Lourdes, me están escribiendo, no ha habido nada peor, me están escribiendo por aquí. Así es el peor gobierno en la historia de México. Un mexicano me está diciendo, Lourdes, el peor gobierno de la historia de México, me está escribiendo por las redes sociales. Bueno, fíjese que lo que me quedo pensando es si la oposición está estructurada de una manera de enfrentar a un monstruo de 1000 cabezas como es esta, porque no es cualquier cosa enfrentarse al crimen organizado, que como usted bien nos decía, fíjese, aquí los norteamericanos viajaban mucho a Cancún, ahora ya nadie quiere a Cancún, porque es que Cancún era como un área, digamos, que se había mantenido como al margen, ¿no? De estas bandas criminales y del narcotráfico, etcétera. Y ahora resulta que, bueno, ya estamos viendo que hasta allí llegó, ya también se apoderaron de esa parte turística. Sí. Por excelencia. Gran parte del país está en esa situación, una buena parte, no todo afortunadamente. Correcto. Todavía, pero una buena parte del país está siendo, digamos, tomada por el crimen organizado. Yo creo que lo que le apuesta el presidente López es que si no los combate y los deja que capturen el poder, que capturen el control de zonas completas, habrá paz, por lo menos no habrá violencia, pero es exactamente al revés. O sea, el Estado está siendo invadido, está siendo permeado y envenenado, intoxicado por el crimen, y pues está sustituyendo el crimen al Estado. No, y las cifras lo dicen, más de 100,000 mexicanos muertos en un año. ¿De qué estamos hablando entonces? Esto es una guerra, un país que está en guerra. Es que es el derrumbe del Estado de Derecho. Exacto. Es el derrumbe de la legalidad, la claudicación del Estado. Y como ya lo dije, un Estado inepto, incompetente, mentiroso, corrupto, demagogo, populista, pues es una combinación absolutamente tóxica y devastadora para México. Pero bueno, pues estamos... Para el año que viene, ¿qué es lo que le voy a decir? La oposición está unida para enfrentar este monstruo de 1000 cabezas, porque ese es el otro fenómeno que se presenta, ¿no? Que después la oposición está dividida. Pues en México afortunadamente no nos vamos a dividir, seguimos unidos y bueno, no nos fue, de hecho tuvimos más votos en la elección de junio que el gobierno, que el partido del gobierno, pero por una serie de reglas electorales ellos tuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero eso no va a volver a ocurrir en 2024. Entonces, lo que yo estoy seguro es que vamos a salvar a México, a reconstruir a México a partir del 2024, ganando tanto la presidencia de la República como el control de la Cámara de Diputados y del Senado, que eso es fundamental. Y digamos con la nube negra en el horizonte de que este señor López desconozca la elección, ¿no? Que también es una posibilidad que cada vez más evidente. Le agradezco mucho, diputado Cuadri, haberme acompañado estos minutos. Gabriel Cuadri, amigos oyentes, diputado desde México. Gracias. Muy agradecido, un abrazo. Chao. Igualmente para usted. La información es pues que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró hoy que le corresponde a él arrestar a los hijos de Joaquín Chapo Guzmán tras esta recompensa que ofreció Estados Unidos por su captura, que ofrecieron 55 millones de dólares. Bien nos explica nuestro invitado que hay una alianza entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de el señor Manuel López Obrador, según él explicaba. Y bueno, fue nuevamente el presidente de México quien ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán hace 2 días en un nuevo evento violento propio de la actuación de estos cárteles de la droga que mandan, literalmente mandan en México.